Hoy volveremos a examinar 4 casos de niños que han cometido el peor de los crímenes. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los miembros de este canal, cuyos nombres aparecen en pantalla. Gracias por su apoyo. Si alguien desea ser miembro del canal, los detalles están en la descripción. Ahora pasemos al primer caso, que es de la Inglaterra de 1830. En 1831, Inglaterra estaba al inicio de una nueva era, caracterizada por la industrialización, la reforma social y el surgimiento de la época victoriana. Ese año, el rey Guillermo IV ocupaba el trono inglés. La revolución industrial avanzaba, con innovaciones y tecnología transformando el panorama. La maquinaria impulsada por vapor, la minería de carbón y el auge de la industria textil estaban impulsando el crecimiento económico del país. Para muchos, estos avances técnicos parecían distantes de su vida diaria. En los pueblos ingleses, la pobreza estaba siempre presente y era una realidad profundamente arraigada para muchos. Los pobres rurales enfrentaban numerosos desafíos, incluyendo acceso limitado a la educación, atención médica y oportunidades laborales. Muchos aldeanos dependían de la agricultura, pero su imprevisibilidad hacía que batallaran para llegar a fin de mes en épocas de escasez. Las leyes de cercamiento fueron leyes en Inglaterra que permitieron privatizar tierras comunes. Esto resultó en un aumento de la eficiencia agrícola, pero también causó muchos problemas para los miembros más pobres de la comunidad, ya que los trabajadores rurales a menudo perdían el acceso a estas tierras. Así, los empobrecidos tuvieron que trabajar en condiciones difíciles y con salarios bajos en los campos de los terratenientes ricos. En muchos pueblos, la vida era difícil y las casas superpobladas carecían de servicios básicos e higiene. La asistencia para los muy pobres era limitada y aquellos que caían en la pobreza podían enfrentar duras penas, incluyendo la casa de trabajo, una temida institución de último recurso para los desamparados. La vida de los pobres en los pueblos ingleses en 1830 era difícil, con pocas oportunidades y lucha constante por sobrevivir. Y fue en uno de esos pueblos, en el condado inglés de Kent, que el 4 de marzo de 1831, un niño brillante y amable de 9 años, llamado Richard Taylor, emprendió un viaje desde su casa en Stroud hasta Aylesford, una distancia de alrededor de 9 millas. El niño tenía una inteligencia inusual para su edad y debía recoger la asignación parroquial semanal de su padre, de 9 chelines. Una asignación parroquial semanal, llamada también ayuda exterior o a los pobres, era asistencia financiera que una parroquia o gobierno local brindaba a individuos y familias necesitadas. Esta asignación estaba destinada a ayudar a las personas indigentes, ancianas o discapacitadas, así como a las familias que enfrentaban dificultades económicas, para que pudieran cubrir gastos básicos de vida como comida, ropa y refugio. La asignación variaba según los recursos y políticas de la parroquia, pero generalmente era modesta y diseñada para brindar apoyo básico a quienes no podían mantenerse solos. El padre de Richard Taylor recibió esta asignación. Aunque trabajaba haciendo velas, su familia vivía en circunstancias muy pobres. Vestido con un sombrero de pescador, un pañuelo a rayas, elegantemente envuelto alrededor de su cuello, una chaqueta azul, pantalones marrones y zapatos con medias, era la imagen de la inocencia juvenil, aunque su atuendo reflejaba indiscutiblemente su humilde origen. Antes de su partida, el joven Richard, con los ojos llenos de anticipación, se acercó a su padre y le preguntó si podía prestarle un cuchillo, ya que quería hacer un arco y una flecha a su regreso de Aylesford. Un niño de 9 años convirtió su recado semanal en una aventura con una simple petición. Su padre accedió y le dio a su hijo un cuchillo. El viaje de Richard a Aylesford se desarrolló como a menudo sucedía, sin incidentes y familiar. Al llegar a su destino, fue recibido por el señor Cuthbert, el oficial de alivio de la parroquia, quien le entregó los preciados 9 chelines, una suma que tenía una inmensa importancia para el modesto sustento de su familia. El padre de Richard había sido diligente en impartir lecciones prácticas a su hijo, no solo sobre la importancia de la asignación semanal, sino también sobre cómo protegerla discretamente. El joven Richard, ejemplo de inocencia e ingenio, asimiló estas enseñanzas con la astucia y atención al detalle propias de un niño. Ideé un método infalible para asegurar la seguridad de las monedas de plata.
Con cuidado, metió el dinero en una pequeña bolsa, no mucho más grande que la palma de su mano. Esta no era una bolsa ordinaria. Era una salvaguarda contra cualquier posible infortunio que pudiera ocurrir en su viaje de regreso a casa. El toque final en este arreglo fue un guante que llevaba, una prenda simple convertida en el guardián de esta preciosa carga. Luego ocultó la bolsa dentro del guante, lo que la protegía de las miradas indiscretas. Este era un ritual que seguía diligentemente semana tras semana, ya que sabía que 9 chelines eran muy importantes para su familia. Richard solía regresar a casa alrededor de las 3 de la tarde. Era un momento esperado con ansias por la familia, especialmente por el padre de Richard, quien siempre se aliviaba al ver que su hijo había regresado a salvo a casa, con los 9 chelines, una pequeña suma, pero muy importante para el señor Taylor. Sin embargo, en este día en particular, las 3 de la tarde llegaron y pasaron, y Richard no había regresado. Esto era extraño, ya que él solía ser tan confiable a medida que pasaban las horas. Su padre fue presa de una creciente sensación de inquietud. Era más que mera preocupación. Un miedo inquietante se había apoderado de él. A la mañana siguiente, esa preocupación inicial se había convertido en algo más profundo. Un miedo que se aferraba a cada pensamiento de su padre y no soltaba su agarre. Con cada momento que pasaba, su aprensión se hacía más fuerte, dejándole sin otra opción que embarcarse en un viaje a Aylesford para tratar de averiguar qué le había sucedido a su hijo. En Aylesford, el señor Taylor habló con el oficial de alivio, señor Cudworth, quien confirmó que Richard ya había recibido el dinero. El señor Cudworth agregó que el chico parecía estar de buen ánimo. El señor Taylor rehizo el camino de regreso a Stroud buscando señales de su hijo. A medida que se difundía la noticia del niño desaparecido, los aldeanos preocupados se unieron a la búsqueda, pero a pesar de buscar desde el amanecer hasta el anochecer, no encontraron ninguna señal de Richard. El joven parecía haber desaparecido. Era un misterio desconcertante y angustioso, y pronto la historia de Richard Taylor se comentaba no solo en las aldeas circundantes, sino también en la cercana ciudad de Rochester y en la ciudad mercantil de Maidstone, ambas, al igual que Stroud, situadas en las orillas del río Medway. En Stroud se sintió más la desaparición. Una pesada nube de incertidumbre descendió, proyectando una sombra ominosa y duradera sobre el pueblo, mientras la comunidad quedaba buscando la respuesta a lo que le había sucedido al joven Richard Taylor. Pasaron semanas sin noticias del niño. Fue hasta el 11 de mayo, más de 2 meses después de la desaparición de Richard, que se descubrió la escalofriante verdad de su destino. Un hombre llamado señor Itzard, que había estado caminando por un sendero sinuoso en lo profundo de un área boscosa, se topó con una escena desgarradora. El cuerpo sin vida de un niño yacía en una zanja, desechado y olvidado. La manopla del niño había sido brutalmente cortada de su mano izquierda, su ropa desaliñada como si hubiera opuesto una feroz resistencia. El estado de descomposición hacía imposible determinar la causa de la muerte, pero las manchas de sangre en la ropa contaban una historia aterradora. Estaba claro que había tenido un final espantoso, siendo víctima de un crimen atroz. Junto al cuerpo había un cuchillo de cuerno blanco oxidado, que parecía ser el arma usada en este terrible acto. Las autoridades fueron contactadas y el cuerpo fue llevado a Rochester, donde fue examinado por el Dr. Edward Seaton y el Dr. Bryant. Pronto determinaron que el chico había sucumbido a una herida que alguien le había infligido en la garganta, utilizando un instrumento puntiagudo, la marca aún muy evidente. El médico forense posteriormente descartó la posibilidad de que esto fuera autoinfligido por el fallecido. A medida que se recopilaban pruebas, el magistrado ordenó el arresto de un hombre llamado Sr. Bell y sus 2 hijos, John Bird Bell y James Bell, de 14 y 11 años respectivamente. Vivían en el asilo de pobres cercano, no muy lejos del lugar aislado donde se había encontrado el cuerpo. El cuchillo encontrado en la escena fue identificado como perteneciente a John Bird Bell y fue una pieza de evidencia muy significativa que lo implicaba en el crimen. La investigación persistió bajo la atenta mirada de los magistrados en Rochester, y a medida que se desarrollaba, las pruebas apuntaban cada vez más a los 2 chicos como los probables perpetradores de esta horrenda acción. En este proceso, el cuerpo de Richard Taylor fue exhumado para un examen más detallado. John y James Bell fueron entonces llevados al cementerio para observar la macabra operación, mientras John mantenía un silencio inquietante. Sin dudarlo, James cooperó con los investigadores.
Con temor y determinación metió la mano en los bolsillos del niño fallecido. Sus dedos temblorosos hallaron un cuchillo, pero no era solo un siniestro relicario de su acción. Era el cuchillo que el padre de Richard le dio el día que desapareció. Aunque ya se había descubierto el cuchillo, decidieron enterrarlo con Richard. Para los investigadores estaba claro que el robo había sido el motivo del chico para cometer un acto tan terrible. Pero la historia completa aún estaba por revelarse. James, el menor de los hermanos, ya no soportaba el peso de los secretos oscuros. En un momento de confesión, reveló la escalofriante verdad de que él y John habían albergado intenciones asesinas hacia su desprevenida víctima durante algún tiempo. Observaron y aprendieron de los frecuentes viajes de Richard entre Stroud y Aylesford. Su malvado plan finalmente se desplegó el 4 de marzo, cuando John emboscó al joven Richard en el bosque, mientras James hacía de vigía. Después del terrible acto, John entregó a James una parte del dinero mal habido, sellando su siniestro pacto. James Bell fue liberado mientras que su hermano John fue arrestado y acusado de asesinato. El juicio comenzó en Maidstone Assizes el 29 de julio de 1831 y cuando el juez le preguntó cómo se declaraba, John respondió en voz alta y firme, no culpable. El padre del niño contó a la corte que su hijo iba cada semana a Aylesford para recoger la asignación parroquial de 8 o 9 chelines. El señor Taylor dijo que normalmente su hija de 7 años acompañaría al niño, pero en este día su hijo fue solo. El señor Taylor estaba muy emocionado durante su testimonio y en un momento estaba tan abrumado que se desmayó. Cuando se recompuso, continuó contándole a los tribunales cómo fue llevado al lugar donde el señor Izzard había descubierto el cuerpo del niño y aunque la cara era irreconocible, identificó el cuchillo como el que había prestado a su hijo la mañana del 4 de marzo y la ropa coincidía con la que su hijo había llevado. Dijo que su hijo era un niño lleno de espíritu y que habría intentado defenderse valientemente. Henry Lewington, oficial de orden en el barco Warrior en Chatham, declaró ante la corte que el día que Richard Taylor desapareció, vio al niño caminar hacia Aylesford. Eran las 10 de la mañana. Dijo que caminó parte del trayecto con él. Luego, por la tarde, lo vio de nuevo, pero esta vez estaba caminando con el acusado y su hermano. Dijo que los vio por última vez cerca de la taberna Bell. Agregó que al enterarse de la desaparición de Richard Taylor, aconsejó al padre sobre lo que había visto. También ayudó en la búsqueda. El señor Lewington dijo que durante la búsqueda se encontró con el acusado y su hermano, y cuando preguntó sobre el paradero de los niños, John Bird le informó que solo habían caminado juntos hasta el campo de nabos, y la última vez que vieron al joven Richard fue caminando por la carretera Benham. La señora Jones, que vivía cerca de Benham Common, también vio juntos a los niños. El agente Charles Patterson declaró al tribunal que, al escoltar al acusado a la prisión de Maidstone, este admitió la declaración de su hermano y señaló un estanque donde limpió la sangre de la víctima tras cometer el crimen camino a casa. Dijo que John también señaló la entrada que llevaba al lugar del asesinato, diciendo: «Ahí es donde maté al pobre chico», y agregó: «Él está mejor que yo ahora». ¿No lo crees, señor? ¿El agente estuvo de acuerdo? El agente afirmó que después John Bell dio una descripción más detallada de las circunstancias del asesinato. Explicó que se había encontrado con el fallecido en su camino a casa y entabló una conversación con él. Convenció al niño de entrar en el bosque y después de guiarlo a través de numerosos giros y vueltas, ambos se sentaron. Afirmó que había perdido su camino y el niño, angustiado, sin saber cómo salir, comenzó a llorar. Fue en ese momento que se lanzó sobre él, apuñalándolo en la garganta. Tuvo algunas dificultades para localizar el dinero, pero finalmente lo encontró en la mano izquierda del niño, de donde lo recuperó. Dijo que la suma era 3 medios coronas, un chelín y un sixpence, y que las 2 últimas monedas fueron dadas a su hermano. Además, expresó el deseo de que su hermano presenciara su ejecución, creyendo que serviría como advertencia para él, aparentemente plenamente consciente del grave delito que había cometido y que posiblemente le esperaba un ahorcamiento. John Railton, un drapero de Rochester, le dijo a la corte que recordaba que el acusado entró en su tienda y pidió cambio para media corona. Dijo que esto fue tras la desaparición del chico Taylor.
Después de que los últimos testigos dieron su testimonio, el juez Gasilli se dirigió al jurado y les explicó que decidir el destino del joven John Bird Bell requeriría toda su atención y consideración. Sin embargo, el jurado no abandonó el estrado del jurado y después de solo unos momentos regresó con el veredicto de culpable. Sin embargo, recomendaron clemencia para el niño por su juventud y la forma antinatural en que fue criado. Sin embargo, el juez se dirigió al joven acusado y lo condenó a muerte por ahorcamiento. Luego lo regresaron a su celda en la prisión de Maidstone, donde perdió la audacia mostrada en la corte y lloró abiertamente. Su madre lo visitó la tarde siguiente y él la culpó por sus problemas. Más tarde esa noche, después de que el capellán había pronunciado el sermón condenatorio, John hizo una confesión completa. Su relato coincidía con el testimonio del juicio, pero añadía detalles desgarradores sobre las acciones de la víctima antes del asesinato. Compartió que cuando se acercó al joven, Richard Taylor, con un cuchillo en la mano, el aterrado chico, percibiendo su intención asesina, cayó de rodillas, ofreciendo todo el dinero que tenía, su cuchillo, su gorra y cualquier otra cosa que pudiera proporcionar. También prometió lealtad eterna y juró nunca revelar el incidente si se le perdonaba la vida. Sin embargo, estas súplicas sinceras no tuvieron efecto y sin decir una palabra, John dijo que lo mató. A las 11:30 del día siguiente, que era un lunes, la campana de la prisión sonó solemnemente señalando las preparaciones para la ejecución. Tras la finalización del procedimiento de vinculación, el chico condenado, acompañado por el capellán, caminó resueltamente hacia la horca. Mientras estaba de pie en la plataforma, miró a su alrededor con ojos inquebrantables, su tez sin cambios. Miró directamente hacia adelante y declaró en una voz firme y audible: «Señor, ten piedad. Ora, Señor bondadoso, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad». Todos los que presencian esto, tomen nota de mi ejemplo. Cuando se le preguntó si tenía algunas palabras finales, repitió la misma oración y agregó: «Señor, ten piedad de mi alma atribulada». Luego se accionó la palanca y frente a 8,000 personas, John Bird Bell fue ahorcado. Luego su cuerpo fue entregado a los cirujanos de Rochester para su disección. Tenía 14 años al morir. Para el próximo caso, vamos a la España de los años 60. Piedad Martínez del Aguila nació en 1953 en un pequeño pueblo en la provincia de Murcia, en el sureste de España. Tenía 2 hermanos mayores, uno llamado José Antonio y el otro llamado Manuel. Su padre, llamado Andrés, provenía de una humilde familia rural y, como muchos hombres del pueblo, trabajaba en una granja local. Trabajaba muchas horas, pero los salarios eran bajos, y a pesar de su dedicación, nunca había extras para pequeños caprichos para su familia. Su esposa Antonia se quedaba en casa cuidando la casa y a los niños. Varios vecinos se mudaron a ciudades españolas más grandes, y Antonia pensó si hacer lo mismo les permitiría tener una casa más grande, mejor nivel de vida y más oportunidades para sus hijos. Sabía que sus 2 hijos y su hija eran felices en el pueblo, jugando con amigos en la plaza y los campos cercanos. En ese momento, había un auge de la construcción en España, ya que el gobierno había comenzado a construir muchas viviendas sociales. Estas propiedades luego estaban disponibles para comprar o alquilar a precios muy asequibles. Algunas de las casas se construyeron en el barrio del Carmen de Murcia, una ciudad en el sureste de España, famosa por su arquitectura, grandes plazas y hermosos jardines. También era la ciudad más cercana al pueblo donde vivía la familia Martínez del Aguila. Muchas fábricas estaban abriendo y muchas personas de áreas rurales llegaban para aprovechar las crecientes oportunidades de trabajo. A Andrés le ofrecieron un puesto para entrenar y convertirse en albañil y ayudar con la construcción de las muchas casas necesarias para los trabajadores y sus familias que llegarían a la ciudad. Su esposa Antonia estaba emocionada por esto, estaba muy feliz de comenzar una nueva vida y aunque estaba un poco preocupada de que su hija Pierre pudiera extrañar a sus amigos, creía que vivir en Mercia significaría que en el futuro todos sus hijos podrían encontrar empleos mejor remunerados, especialmente porque más industrias estaban abriendo en el área
y España se estaba industrializando más. Sin embargo, las cosas se volvieron más difíciles para la familia cuando durante los próximos años Antonia dio a luz a 7 hijos más. Aunque su esposo ganaba más, su salario no alcanzaba para mantener a su gran familia. Los hijos mayores habían aprendido a leer y escribir, pero tuvieron que abandonar sus estudios para ir a trabajar y ayudar con las necesidades financieras de la familia. José Antonio, de 16 años, que era el hijo mayor, siguió los pasos de su padre y obtuvo un puesto como aprendiz de albañil, mientras que su hermano Manuel, de 14 años, encontró un trabajo como metalúrgico. Piedad ahora tenía 12 años y siempre había disfrutado jugando en los vecindarios, pero ahora con tantos hermanos y ella siendo la hija mayor, su madre confiaba en ella para cuidar a los pequeños. No solo alimentaba, cambiaba y vestía a sus hermanitos, sino que también tenía que limpiar la casa, hacer la colada y ayudar a preparar las comidas. Además, debía aportar algo extra para la familia y consiguió un trabajo de medio tiempo puliendo piezas de motocicleta. A veces su hermano Jesús, de 10 años, y su hermana Cristina, de 8 años, la ayudaban en esta tarea. Su madre vendía comida en las calles, pero a inicios de 1965 estaba embarazada de 6 meses. La antes encantadora casa ahora estaba llena de niños y partes de motocicleta, y sus condiciones de vida habían empeorado mucho. En ese momento, España estaba experimentando un periodo de significativa transformación política y social. El país todavía estaba bajo el gobierno del general Francisco Franco, quien había estado en el poder desde el final de la Guerra Civil Española en 1939. España estaba en gran medida aislada de la comunidad internacional y enfrentaba desafíos económicos debido a años de políticas autocráticas y limitada inversión extranjera. El país experimentaba un cambio gradual hacia una sociedad más liberal y abierta. La industrialización modernizó ciudades y España empezó a recibir visitantes extranjeros, sobre todo de Europa. La industria del turismo comenzó a florecer, especialmente a lo largo de la costa mediterránea. A pesar de este progreso, el país todavía se caracterizaba como uno de represión política. El régimen de Franco controlaba estrictamente los medios de comunicación y otorgaba una libertad de expresión muy limitada. La oposición política fue suprimida y las voces disidentes enfrentaron censura y persecución. El 4 de diciembre de 1965, la familia Martínez del Aguilar presenció una tragedia cuando María Carmen, la hija más pequeña de solo 9 meses de edad, murió bajo circunstancias misteriosas. El médico de la Seguridad Social diagnosticó la causa de la muerte como meningitis. No fue la primera pérdida familiar. 5 años antes, un bebé de 2 meses murió por la misma enfermedad. 5 días después, el 9 de diciembre, el segundo hijo más joven, un niño de 2 años llamado Mariano, murió repentinamente. Otra vez el médico diagnosticó meningitis. Las sospechas comenzaron a surgir cuando 5 días después murió Fuensanta, de 4 años. El médico de familia se negó a firmar los certificados de defunción y alertó al tribunal y a la oficina de salud sobre las muertes inusuales que estaban ocurriendo. 3 niños muriendo en un lapso de 2 semanas uno del otro. Preocupaciones raciales. Los vecinos estaban ansiosos, temiendo que la familia tuviera una enfermedad contagiosa o que un virus desconocido se transmitiera entre los hermanos. En consecuencia, comenzaron a distanciarse de la familia. Las autoridades actuaron rápidamente y enviaron a la familia Martínez del Aguilar al Hospital Provincial de Murcia. Inicialmente se pensó que los niños podrían haber muerto por una intolerancia alimentaria, pero después de realizar varias pruebas, los médicos confirmaron que no habían encontrado nada inusual y se permitió a la familia regresar a casa justo a tiempo para Navidad. Sin embargo, 2 semanas después, el 4 de enero de 1966, el ahora hijo menor, Andreas, de 5 años, se enfermó y murió. 4 niños Martínez del Aguilar murieron en menos de un mes entre sí, todos aparentemente sanos antes de fallecer repentinamente. Las muertes tenían un patrón extraño. Los niños estaban muriendo en orden ascendente de edad, y todos habían presentado exactamente los mismos síntomas. Los cuerpos comenzarían a tener una erupción desagradable y marcas que se oscurecían como moretones. También desarrollarían manchas moradas.
Esto iba acompañado de fiebre seguida de desmayos y fuertes convulsiones. Luego morían. Aún sin saber qué estaba causando estas extrañas y trágicas muertes, los médicos en Murcia extrajeron los órganos internos de Andreas y Fuensanta y los enviaron a Madrid para su análisis en el Instituto Nacional de Salud. Aquí no se detectó la presencia de ningún virus, por lo que los órganos fueron enviados al Instituto de Toxicología. Posteriormente, se exhumaron los cuerpos de los 4 niños. El informe de toxicología confirmó que todos los niños fueron envenenados sin duda. Había rastros de diclorodifeniltricloroetano y cianuro de potasio. En la Universidad de Murcia, los médicos realizaron un experimento con 21 cobayas y algunos perros. Querían determinar cuánto veneno se necesitaba para matar a alguien, porque no estaban seguros si las víctimas habían ingerido el veneno de alguna manera sin saberlo o si se les había dado a propósito. Tras sus experimentos concluyeron que los niños habían sido envenenados deliberadamente. Luego enviaron sus hallazgos a la Brigada de Investigación Criminal. Los padres fueron los primeros sospechosos. Andrés Martínez del Águila y su esposa Antonia fueron detenidos. Antonia estaba en las etapas avanzadas del embarazo y debido a esto fue retenida en la sala de maternidad del Hospital Provincial San Juan de Dios, mientras su esposo se sometía a una evaluación de salud mental en el Centro Psiquiátrico El Palma. La noticia de la muerte de los niños se extendió rápidamente por toda España, captando el interés de una publicación semanal llamada El Caso. Esta revista, conocida por su cobertura de sucesos extraños y misterios, envió a un periodista para entrevistar a los niños Martínez del Águila. Todos los niños habían recibido una cama en el hospital para que pudieran ser cuidados por su madre y observados por la policía y el personal médico. El sacerdote local también era un visitante habitual. El más joven era un niño de 6 años llamado Manolo, quien expresó al periodista una inquietante creencia de que sería el próximo en morir, dado el patrón de eventos, que las muertes estaban ocurriendo en orden ascendente. En un intento por consolar al pequeño, el periodista le aseguró que esto no sucedería. El reportero observó que Piedad realmente no interactuaba con él. Ella mostró una inquietante sensación de calma, aparentemente esperando sin miedo su turno para ser llorada. Pero los periodistas informaron a la policía y se preguntaron si ella podría haber sido responsable de matar a sus hermanos. Ella había estado a cargo de cuidar a los pequeños cuando sus padres estaban fuera de la casa trabajando y el inspector ideó un plan para ver si este podría ser el caso. La invitó a un bar y, participando en una charla juguetona, fingió lanzar una bola de cloruro en su vaso de leche. Inicialmente ella se divirtió, pero Piedad rápidamente se enfadó y le impidió continuar. El inspector insistió en que ella bebiera, pero ella se negó. En ese momento, él la confrontó, diciendo que ella entendía el daño potencial que tales acciones podrían causar, recordándole lo que había hecho a sus hermanos y hermanas. Bajo presión, Piedad confesó que admitió haber matado a sus 4 hermanos, pero insistió en que los primeros 3 fueron por orden de su madre, mientras que el último fue un acto impulsivo propio. Explicó su método de preparar el veneno combinando tabletas de limpieza de metales, especialmente las utilizadas para piezas de motocicletas, con veneno para ratas. La mezcla letal se vertía entonces en un vaso de leche que los niños consumían sin saberlo. Esta combinación tóxica habría causado una muerte rápida, explicando por qué los niños habían muerto dentro de media hora de enfermar. Al ser admitida en el hospital psiquiátrico, comenzó a relatar 5 versiones diferentes de lo que sucedió, cada una más contradictoria que la última. Insistió en acusar a su madre de ser la persona responsable. Siempre hablaba con calma y claridad, mirando a los oficiales de una manera que les hacía sentir que una chica tan dulce seguramente no podría ser capaz de hacer algo tan terrible. Aunque a los ojos de los médicos parecía ser una chica normal pero perpleja, plenamente consciente de lo que había hecho y del devastador efecto de sus acciones. Las autoridades pensaban que había envenenado a sus hermanos de forma calculadora y maliciosa. Sin embargo, tanto la policía como los profesionales médicos no pudieron descubrir cómo una niña tan joven, que solo poseía una educación básica, logró descubrir el potencial letal de los productos domésticos.
Las autoridades dudaron del relato de Piedad y siguieron investigando. Finalmente, establecieron que ella había actuado de manera independiente. Al confesar que su madre desconocía sus acciones, relató cómo se sintió abrumada al cuidar a sus hermanos. Ella era la hija mayor y se esperaba que permaneciera en casa mientras sus padres y hermanos mayores estaban trabajando. Piedad recurrió a envenenar a los más jóvenes, ya que exigían la mayor atención. Su objetivo era eliminarlos a todos, con la esperanza de tener la libertad para poder jugar con sus amigos. Cuando la revista El Caso escribió su artículo sobre Piedad y los envenenamientos, tuvieron ventas récord, vendiendo cientos de miles de copias. El periodista incluyó la línea: podríamos encontrarnos ante una niña de extraordinario cinismo o asombrosa tranquilidad. Continuó describiéndola como extraña, irónica y astuta. Pero los periodistas también escribieron que él creía que Piedad era la única autora de las 4 muertes. Al ser menor de edad, Piedad no fue formalmente acusada y quedó bajo custodia del Tribunal de Protección Juvenil. Encontró consuelo en un convento en Mercia que proporcionaba cuidado compasivo y apoyo para las niñas en riesgo. A pesar de su confinamiento obligado, era educada y agradable con el personal y con los otros niños, y siempre estaba feliz de estar afuera jugando. Aprendió a tejer, y esto se convirtió en algo así como una pasión. Pasaba muchas horas tejiendo, y se notó que a menudo tenía una caja de costura a su lado. Sin embargo, el apellido siguió en la prensa. Los hermanos mayores, Antonio y Manuel, comenzaron un dúo de canto y un empresario los llevó de gira por España. Esta carrera no duró mucho tiempo. Antonio también intentó convertirse en torero, pero nuevamente sus intentos de hacerse famoso en España por algo más que ser el hermano de Piedad Martínez del Aguilar fracasaron. Con el paso del tiempo, tanto Antonio como Manuel se hicieron conocidos por la policía por sus actividades ilegales. Finalmente los arrestaron por robar una motocicleta. Y unos años después, Antonio fue declarado culpable de asesinar a un taxista y condenado a cadena perpetua, mientras la historia de la familia desaparecía de los periódicos y de la mente del pueblo español. Antonio volvió a ser noticia cuando en 1978 estuvo involucrado con otros 15 reclusos en una audaz fuga de prisión. Entre ellos, los prisioneros habían logrado cavar un túnel hacia la libertad. Sin embargo, fueron capturados nuevamente poco después. Trágicamente, la vida del señor Andrés Martínez del Águila y su esposa Antonia continuó siendo desdichada. Fueron rechazados por la sociedad y quedaron con un vacío interno después de la pérdida de 5 de sus hijos y los terribles crímenes de Piedad, Antonio y Manuel. Andrés perdió su trabajo, pero consiguió empleo como recolector de basura. Sin embargo, quedó ciego y sumió a su familia en la pobreza. Lamentablemente, murió unos años después. Los detalles de la vida de Piedad después de su entierro son algo inciertos. Algunos relatos sugieren que abrazó la vida religiosa, mientras que otros indican que volvió a las calles y ocultó su identidad. La verdad sobre su paradero y acciones permaneció esquiva mientras intentaba ocultar su pasado. El siguiente caso es de la Argentina de principios del siglo XX. Cayetano Santos Godino nació el 31 de octubre de 1896 en el empobrecido barrio de Parque Patricios en Buenos Aires. 10 años antes, sus padres habían llegado a la Argentina desde la región de Calabria, en Italia. Como muchos italianos entonces, hallaron pocas oportunidades en Italia para mejorar su situación. La tierra y la propiedad se repartieron por generaciones. Muchos pueblos pequeños no tenían ninguna industria moderna, por lo que la vida se había vuelto cada vez más difícil. Entre 1876 y 1900, unos 220.000 italianos emigraban cada año, principalmente a Sudamérica o Estados Unidos. Cayetano era el menor de 9 hijos. Tenía 3 hermanos y 5 hermanas. Su padre, llamado Fiore, trabajaba como constructor y también tocaba la guitarra en la calle para llegar a fin de mes, ya que tenía una gran familia que cuidar. Su madre, Lucía, se quedaba en casa para criar a los hijos. Sus padres solo habían recibido una educación básica y ninguno de ellos podía leer más que unas pocas palabras.
Desde una edad temprana, Cayetano experimentó violencia. Su padre bebía y a menudo lo golpeaba. Sufrió un abuso similar de su hermano Antonio. Tuvo un inicio de vida difícil. Su padre tenía sífilis al concebirlo, lo que causó que Cayetano tuviera mala salud en la infancia. Fue criado en una de las áreas más pobres de Buenos Aires y desde muy temprana edad pasaba el menor tiempo posible en la casa muy pequeña y abarrotada donde vivía con su familia. Era muy pequeño para su edad y para todos los que lo veían parecía un niño tranquilo, tímido y algo inofensivo. Asistió a la escuela, pero luchó para prestar atención en sus lecciones, y debido a su comportamiento fue transferido frecuentemente de una escuela a la siguiente, aunque él frecuentemente faltaba a clases y prefería deambular por las calles. Sus compañeros se burlaban de él por ser pequeño y tener orejas grandes. Lo llamaban cruelmente el petizo orejudo, que significa el enano de orejas grandes. A menudo se le veía solo, así que comenzó a hacerse amigo de niños mucho más jóvenes que confiaban en él debido a su pequeña estatura. A los 7 años, su comportamiento empeoró aún más. Un policía local lo vio arrojar a un niño de 2 años a una zanja. El policía lo llevó a la estación, pero como era tan joven, solo le dijeron que no volviera a hacer algo tan terrible. Un año después, lanzó piedras a una niña que aún no tenía 2 años. Nuevamente en esto fue presenciado por un policía. Fue llevado de regreso a la estación de policía, donde permaneció en una celda hasta que sus padres llegaron a recogerlo. El 22 de marzo de 1906, desapareció María Rosa Fassi, una niña de 3 años. La policía investigó lo ocurrido, pero nunca la encontraron. Nadie sospechó que Cayetano, de 9 años, pudiera tener algo que ver con su desaparición. Finalmente, sus padres regresaron a Italia y la investigación se cerró. Incendió un almacén en la calle Corrientes. El cuerpo de bomberos llegó para apagarlo y la policía lo arrestó. Por alguna razón, sin embargo, no lo acusaron y lo liberaron poco después. La policía se había preocupado por el comportamiento de Cayetano. Recibieron varios informes del público sobre su crueldad con animales y que mataba pájaros para ponerlos en una caja de zapatos. Sus padres ya le habían dicho al inspector de policía local que guardaba la caja de zapatos debajo de su cama y el inspector de policía ya había pedido a sus oficiales que estuvieran atentos. Para un joven de orejas grandes en patrulla, en 1908 intentó ahogar a un niño de 2 años en un abrevadero para caballos. Afortunadamente, el dueño del establo llegó y rescató a la víctima. En otra ocasión quemó los párpados de un bebé de 20 meses con un cigarrillo. Llegó la madre del niño, y antes de que Cayetano pudiera hacer algo más, él se escapó. Los padres de Cayetano, preocupados por su mal comportamiento, convencieron a las autoridades de ingresarlo en una institución para delincuentes juveniles. En 1911, a los 14 años, fue liberado. Había aprendido a leer y escribir, y su familia tenía la esperanza de que ahora avanzaría con su vida. Logró encontrar empleo en una fábrica que fabricaba alambre, pero pronto fue despedido. Luego vagó de fábrica en fábrica, nunca durando mucho tiempo en ningún lugar. Se descubrió que era poco confiable y mal administrador del tiempo. Para 1912, Cayetano nuevamente se encontró pasando sus días caminando por las calles de Buenos Aires. El 26 de enero hallaron el cuerpo de un niño en una casa de la calle Pavón. Más tarde se identificó que el cuerpo era de un niño llamado Arturo Lahora. La policía investigó, pero con pocos recursos y sin pistas. No lograron detener al responsable del crimen. 6 semanas después, el 7 de marzo, una niña de 5 años, llamada Raina Vanikov, estaba mirando en el escaparate de una tienda. Estaba con su abuelo. De repente empezó a gritar. La gente se volvió y vio que el vestido de la pequeña estaba en llamas. Un policía local intentó apagar las llamas. Finalmente, con la ayuda de los transeúntes, logró hacerlo. Una multitud se reunió para ver qué ocurría. La mayoría solo observaba, probablemente horrorizada por lo que veía. Había un adolescente de aspecto extraño y orejas grandes entre ellos. Raina fue llevada al hospital, donde murió días después. Hubo más incendios en la ciudad, pero la policía no descubrió quién los inició. Luego, el 24 de septiembre, un caballo fue atacado con un cuchillo.
El 8 de noviembre de 1912, Cayetano fue encontrado con un niño de 2 años, llamado Roberto Russo, cerca de una zanja. El pequeño niño tenía una cuerda atada alrededor de él. Cayetano fue llevado a la estación y cuestionado, pero afirmó que rescataba al niño porque había caído. Como había poca evidencia, fue liberado. A pesar de ser arrestado y liberado, Cayetano Santos Gordino continuó cometiendo sus crímenes. El 16 de noviembre, un oficial de policía lo vio golpeando a una joven llamada Carmen Giottoni. Antes de que el policía lo reprendiera, Cayetano escapó. 4 días después, intentó secuestrar a una niña de 2 años llamada Carolina Neolena. Afortunadamente, ella comenzó a gritar y sus llantos fueron escuchados por vecinos preocupados. Estos incidentes sucedieron en las zonas más pobres de la ciudad, conocidas por mala vivienda, hacinamiento y alta delincuencia. Cayetano conocía bien esta área de la ciudad. Conocía calles y edificios abandonados. Después de todo, había estado vagando por las mismas partes de Buenos Aires durante tanto tiempo como podía recordar. Sin embargo, la policía desconfiaba de él. Les parecía raro que él siempre estuviera cerca cuando los niños corrían peligro o necesitaban ayuda. El 3 de diciembre, el señor Antonio Giordano miró por su ventana ya que ya no podía escuchar a su hijo, Isualdo, quien había estado jugando afuera. En ese tiempo, los niños pequeños solían jugar en las calles. Cuando el señor Giordano fue al frente de su casa, no había rastro del joven niño. Miró cerca, pero no pudo verlo. Ahora muy preocupado, caminó por el vecindario, pero aún no había señales de Gesualdo. Finalmente fue a la estación de policía e informó que su hijo estaba desaparecido. A la policía no le preocupaba y solo dijo que el niño era muy joven, así que no podría haber ido lejos. El señor Giordano continuó su búsqueda. Un asistente de tienda local le dijo que vio a su hijo con un adolescente de aspecto extraño y orejas grandes, quien le compró dulces. Otros también vieron a Esualdo y lo describieron caminando con un adolescente de orejas grandes. Cayetano llevó al niño a la abandonada y deteriorada Quinta Moreno. Solo quedaban cobertizos oxidados cuando cerró la fábrica de ladrillos. Había agujeros en las paredes. Era el tipo de lugar al que vendrían los adolescentes aburridos. La basura estaba esparcida por todas partes y a estas alturas Esualdo empezaba a llorar. Mientras lo hacía, Cayetano le daba dulces e intentaba calmarlo, pero el pequeño estaba muy ansioso y su llanto continuaba. Cayetano ató los brazos y las piernas del pequeño con una cuerda y lo tiró al suelo. Aunque esta área estaba abandonada, la gente la cruzaba para ir de un barrio a otro, así que era inevitable que alguien oyera a un niño en apuros. Pero antes de que pasara alguien, el llanto se detuvo. Muchas personas ahora estaban buscando al pequeño Esualdo, y cuando Cayetano se fue abordado por el señor Giordano, quien preguntó si había visto a su hijo. Cayetano respondió que no, y le sugirió al caballero ir a la estación de policía. Luego Cayetano se alejó. El señor Giordano se encontró en la zona degradada de Quinta Moreno. Miró alrededor pensando que aquí los niños se esconderían. De pronto vio algo extrañamente fuera de lugar junto a una pared. Al acercarse, vio que el objeto cubría un agujero. Lo movió y vio adentro. Allí en el suelo pudo ver el cuerpo sin vida de un niño pequeño cubierto con una sábana. Al retirarlo, su corazón se hundió al darse cuenta de que el niño era su hijo. Fue asesinado por estrangulamiento y un clavo en la frente. La policía llegó e inspeccionó la escena. No había pistas reales, solo el cuerpo rodeado de latas desechadas y papel dejado por adolescentes. El cuerpo de Gesualdo fue llevado a casa de sus padres y preparado para que los dolientes lo despidieran. La gente se preguntaba qué tipo de monstruo podría hacer esto a un pobre niño inocente. Uno de los dolientes era Cayetano. Guardó silencio un momento antes de acercarse y tocar la cabeza del cuerpo. Luego se retiró de nuevo entre la multitud de espectadores y se fue. La muerte del niño de 3 años, Esualdo Giordano, fue ampliamente reportada en la prensa.
Sabían que historias como esta generaban mucho interés entre el público de Buenos Aires, y para cuando salieron los periódicos de la tarde, parecía que todos en la ciudad se habían enterado. Se presentaron testigos que le dijeron a la policía que habían visto a un niño caminando y comiendo dulces en compañía de un adolescente pequeño con orejas grandes. Al día siguiente, miércoles 4 de diciembre de 1912, la policía fue a la casa de Cayetano y lo arrestó. Hallaron trozos de cuerda en su bolsillo que coincidían con la encontrada en el cuerpo de Sueldo. Sin embargo, Cayetano no estaba dispuesto a negar que había cometido el asesinato. No solo le contó a la policía toda la espeluznante historia de los eventos que ocurrieron el día anterior, también les habló de los crímenes anteriores que había cometido, incluyendo el asesinato de María Rosa Fassi en marzo de 1906. Este sitio ya estaba desarrollado y la policía no pudo investigar sus afirmaciones. Cayetano fue llevado a un asilo y evaluado por médicos y psiquiatras. Finalmente lo declararon como loco. Aquí continuó su conducta violenta al agredir a otro paciente. La presión aumentó en la prensa para que Cayetano fuera juzgado y en 1915 fue condenado a cadena perpetua. Al principio fue enviado a la prisión de Las Heras, luego fue trasladado a la prisión de Ushuaia, que estaba a 3.000 kilómetros de Buenos Aires, y en ese momento era la prisión más austral del mundo. En general era buen recluso. Realizó sus tareas laborales sin inconvenientes. Pidió libertad condicional 2 veces, pero las autoridades argentinas la negaron ambas veces. Cayetano se institucionalizó en el sistema penitenciario y posiblemente porque estaban avergonzados de su notoriedad, su familia regresó a Italia y cortó todo contacto con él. Cayetano falleció el 15 de noviembre de 1944. La causa oficial de la muerte fue una hemorragia interna debido a una úlcera gástrica, pero años después, uno de los guardias contó cómo había muerto por sus heridas cuando fue atacado por otros reclusos después de que él había matado al gato de la prisión. La prisión cerró en 1947 y ahora es un museo. Hay figuras de cera de algunos de los reclusos famosos y, por supuesto, uno de ellos es Cayetano Santos Godino. El cuarto caso es de fines del siglo XIX en Inglaterra. Robert Coombs nació en Londres en 1882. Su padre también se llamaba Robert y estuvo ausente de casa durante largos periodos, ya que trabajaba como mayordomo en un transatlántico, lo que significaba que el joven Robert y su hermano Nathaniel, que nació en 1883, fueron criados principalmente por su madre Emily. La familia era conocida por ser feliz, y Emily estaba muy orgullosa de sus 2 hijos. Se la describía como una dama muy agradable y servicial, que siempre se aseguraba de que sus hijos fueran a la escuela luciendo elegantes, y que su casa siempre estuviera limpia y ordenada. En los años 1890, la familia se mudó a 35 Cave Road en Plaistow, que está en el extremo este de Londres. Los 2 chicos siempre habían sido relativamente obedientes, pero ahora que crecían y Robert se convertía en adolescente, era más difícil para su madre Emily disciplinarlos, especialmente porque su padre estaba tan a menudo lejos de casa en el mar. Robert era un niño muy imaginativo y tenía talento musical. Muchos maestros dijeron a sus padres que parecía maduro para su edad, pero les preocupaba su fascinación por la literatura tipo cómic, conocida en la Gran Bretaña victoriana como Penny Dreadfuls. Estas eran publicaciones que contenían muchas historias basadas en ficción sobre héroes, villanos y lo sobrenatural, y Robert parecía estar leyéndolas en cada oportunidad. Aunque usualmente era un niño alegre y brillante, Robert también sufría de periodos de ansiedad. En junio de 1895, el esposo de Emily, Robert, volvió a casa tras el regreso de su barco a Londres. La vida parecía buena, la familia pasaba tiempo junta disfrutando de los largos días de verano, pero inevitablemente él tuvo que volver al trabajo, y el 4 de julio de 1895, Emily se despidió de su esposo mientras él volvía a su barco. Como de costumbre, estaba un poco triste de verlo partir, pero se consolaba con el conocimiento de que tenía a sus 2 hijos y que su esposo le había dejado suficiente dinero para mantenerlos hasta que él regresara.
Unos días después, el lunes 8 de julio, Robert, de 13 años, pasó la noche leyendo, mientras que su hermano Nathaniel, quizás aprovechando el hecho de que su padre acababa de irse, comenzó a portarse mal. Su madre ya estaba decaída, cansada tras un día largo y caluroso. Tras un rato y varias desobediencias, ella le dio una bofetada a Nathaniel. Poco después se fue a la cama. Al día siguiente, Robert y Nathaniel se levantaron temprano, tomaron dinero del bolso de su madre y fueron al campo de cricket del señor para ver un partido con el famoso W.G. Grace. Regresaron al día siguiente para ver la reanudación del juego. Los chicos continuaron disfrutando de los calurosos días de verano, jugando afuera con sus amigos y gastando el dinero que su padre había dejado a su madre. Todo parecía normal. Cuando empezaron a quedarse sin dinero, Robert decidió empeñar algunos de los objetos personales de sus padres. Sin embargo, era demasiado joven para poder hacer esto, así que le pidió a un marinero de 39 años, llamado James Fox, que lo hiciera por él. El señor Fox cumplió debidamente. Alrededor del 13 de julio, los vecinos comenzaron a notar que no habían visto a la señora Emily Coombs durante aproximadamente una semana y preguntaron a dos chicos si todo estaba bien. Explicaron que su madre se había ido a Liverpool porque una tía rica había muerto y ella iba a heredar parte de su patrimonio. Sin embargo, la señora Burridge, vecina, consideró extraño que la madre de los chicos se fuera sin avisar, por lo que contactó a su tía. Era una señora muy agradable que estaba casada con el hermano del padre del niño y curiosamente también se llamaba Emily, pero para evitar confusiones era conocida como la señora Emily Harrison Coombs. Después de recibir el mensaje de la señora Burridge, la señora Harrison Coombs se preocupó mucho. Había visitado la casa en Cape Road 2 veces antes, pero nadie respondió a la puerta. Así que el 15 de julio cerca de las 6 de la tarde, regresó a la casa con la señora Burridge. Esta vez la puerta fue respondida por un hombre. Solo la abrió un poco, y cuando ella preguntó si podía ver a la señora Coombs, el hombre respondió que se había ido a Liverpool y cerró la puerta. Ni la señora Emily Harrison Coombs ni la señora Burridge sabían quién era este extraño hombre, pero afortunadamente, cuando las dos damas se volvieron para irse, notaron a Robert y Nathaniel caminando hacia la casa. La señora Harrison Coombs preguntó de inmediato dónde estaba su madre. Y calmadamente, sin expresión, Robert explicó que la rica tía de su madre había muerto y ella había ido a Liverpool para arreglar la herencia. Robert y su hermano luego se dieron la vuelta y se fueron a jugar en los terrenos de recreo. La señora Emily Harrison Coombs estaba desconcertada. Le pareció extraño que su cuñada simplemente se fuera a Liverpool sin decirle a nadie y dejara a los chicos con un caballero algo extraño. Así que 2 días después, el miércoles 17 de julio de 1895, a las 9 de la mañana, regresó a la casa en 35 Cave Road. Tocó a la puerta, pero nuevamente no hubo respuesta. Esta vez estaba decidida a entrar. No sería despedida por un extraño o un adolescente. Regresó de nuevo a la 1:20 y esta vez la puerta fue respondida por uno de sus sobrinos. Antes de que tuvieran la oportunidad de decir algo, ella abrió la puerta a la fuerza y marchó hacia el pasillo. Miró a su alrededor y notó inmediatamente que la propiedad estaba desordenada y tenía un olor horrible, lo cual era extraño ya que su cuñada siempre mantenía una casa muy ordenada. Se dirigió al salón trasero donde vio a Robert y al hombre que había respondido la puerta anteriormente jugando cartas. Parecían alarmados al verla y con una voz severa le preguntó a Robert dónde estaba su madre. Esta vez su sobrino no parecía tan tranquilo y murmuró que había ido a ver a una vecina llamada señora Cooper y luego se ofreció a llevar a su tía a verla. Sin embargo, la señora Emily Harrison Coombs no creyó lo que él decía y exigió entrar a la habitación de su madre. Robert dijo que no podía porque estaba cerrada con llave y no tenía una. Se estaba volviendo más preocupada y mucho más impaciente.
Para entonces, el más joven de los dos niños, Nathaniel, había entrado al jardín por una ventana, aparentemente en un estado de gran ansiedad. Ahora que ella había logrado entrar a la propiedad, no iba a salir hasta que hubiera estado en cada habitación. Envió un mensaje a la casera para que le diera la llave de repuesto del dormitorio de Emily y cuando llegó, subió las escaleras. Desbloqueó la puerta y la abrió nerviosamente. Fue abrumada por el olor más horrible y cuando miró dentro de la habitación se encontró con la espantosa vista del cadáver de su cuñada yaciendo en la cama. Estaba en un terrible estado de descomposición y estaba infestado de gusanos. Apenas podía creer lo que estaba presenciando, pero a pesar de su estado de shock y horror, la señora Harrison Coombs logró llamar a la policía. Antes de que llegara la policía, Robert, quien para entonces se sentía bastante angustiado, le contó a su tía lo que había sucedido en la terrible noche del 8 de julio de 1895. Dijo que su hermano se portó mal y su madre lo golpeó. Nathaniel estaba muy molesto y dijo que quería matarla, pero no podía hacerlo él mismo, así que le pidió a Robert que lo hiciera. Robert dijo que esa noche durmió en la cama de su madre y alrededor de las 3:45 de la mañana se levantó y la apuñaló. La señora Harrison Coombs preguntó si Emily estaba despierta cuando él lo hizo y él respondió que sí, ella estaba con su mano sobre su rostro. Cuando llegó el agente de policía Robert Thorpe, inspeccionó la escena y notó inmediatamente un cuchillo tipo daga en el pie de la cama y un objeto tipo porra entre la cama y la ventana. Pronto lo acompañó el médico de la policía, Dr. Kennedy, quien pese al mal estado del cuerpo, concluyó que la causa de muerte fue una herida de cuchillo en el corazón. Robert Coombs, de 13 años, su hermano Nathaniel, de 12 años, y James Fox, de 39 años, fueron advertidos por la policía y llevados a la estación para ser interrogados. Con la difusión de la noticia del crimen, periodistas llegaron a las afueras de 35 Cave Road. Entrevistaron a amigos y vecinos y descubrieron que todos veían a los Coombs como una familia amable y amigable. Los vecinos le dijeron a los reporteros que los dos chicos habían actuado completamente normal durante los últimos 10 días y ninguno de ellos tenía idea de que el cuerpo de su madre, Emily Coombs, yacía descomponiéndose en la habitación de arriba de su casa. Después de un intenso interrogatorio, la policía no acusó a Nathaniel de ninguna parte en el crimen y aunque pensaban que James Fox pudo haber sido un cómplice, se descubrió que no había estado involucrado. Así que Robert Coombs fue acusado del asesinato de su madre, Emily Coombs. El sensacional juicio comenzó en el Old Bailey en Londres el 9 de septiembre de 1895. A pesar de su corta edad, la fiscalía estaba decidida. Si el acusado era hallado culpable, debía ser colgado. La defensa era simple. Tendrían que demostrar que el acusado estaba loco cuando cometió el asesinato. Su padre testificó que su difunta esposa era una mujer emocionable que reía y lloraba al mismo tiempo. Confirmó que el nacimiento de su primer hijo le había causado mucha angustia. También le dijo al tribunal que su hijo había comenzado a quejarse de dolores de cabeza cuando tenía 4 años, y esto fue confirmado por el médico. Sin embargo, el señor Coombs, al responder a una pregunta de la fiscalía, dijo que no había antecedentes de enfermedad mental en su lado de la familia. El hecho de que Robert estuviera tan obsesionado con leer novelas baratas fue planteado en los tribunales y aprovechado por la prensa. Surgió una nueva discusión sobre si estas producciones literarias seriadas baratas, que contenían crimen y violencia, podrían haber influido en una mente tan impresionable. Se llamó a más testigos, familiares, amigos, vecinos y el médico de la prisión que había observado el comportamiento y el estado mental de Robert durante el tiempo entre su arresto y juicio. El médico, George Edward Walker, observaba a Robert desde el 18 de julio de 1895. Le dijo a la corte que había notado un cambio en el comportamiento del acusado alrededor del 5 de agosto cuando comenzó a quejarse de dolores en su cabeza.
Cuando el Dr. Walker examinó la cabeza de Robert, notó una cicatriz muy tenue justo delante de su oreja izquierda, que en su opinión podría haber sido causada por instrumentos utilizados en el momento de su nacimiento, y si comprimieron el cerebro, podrían haber causado cierta inestabilidad mental. Nathaniel también fue llamado al estrado de los testigos para describir lo que había sucedido en 35 Cave Road el 8 de julio de 1895. Dio un relato grave y desgarrador de los eventos. Cuando todos los testigos habían dado su testimonio, el jurado se retiró para considerar su veredicto. Después de una hora, regresaron y el jefe del jurado se levantó y cuando el juez preguntó si encontraban al acusado culpable o no culpable, él respondió culpable con una recomendación de clemencia por su corta edad y porque el jurado no creía que él entendiera la gravedad de su acto. El juez, el señor Justicia Kennedy, instruyó al jurado para que determinara claramente si el acusado estaba o no estaba loco, y les pidió nuevamente que se retiraran y consideraran su veredicto. Cuando regresaron, el jefe del jurado se levantó nuevamente y cuando se le preguntó si encontraban al acusado culpable o no culpable, respondió culpable, pero agregó que el jurado consideraba que el acusado estaba loco cuando cometió el acto. El juez entonces sentenció a Robert Coombs a la custodia en la prisión de Holloway a placer de su majestad. Robert volvió a su celda. Había sido salvado del verdugo, pero poco después fue enviado al hospital psiquiátrico de Broadmoor, donde se convirtió en el paciente más joven. Permaneció allí hasta 1912, cuando a la edad de 30 años fue liberado después de cumplir 17 años en prisión. En 1914, 2 años después de su liberación de Broadmoor, Robert fue a Australia, siguiendo los pasos de su hermano. Cuando se declaró la Primera Guerra Mundial, se alistó en el ejército y con sus talentos musicales se convirtió en un músico y un portador de camillas, y en 1916 se le otorgó la medalla militar por su valentía conspicua en el campo. Después de la guerra, Robert fue y trabajó en una granja en el pequeño pueblo australiano de Nana Glen, en Nueva Gales del Sur. También enseñó música a otros aldeanos. Robert Coombs falleció el 7 de mayo de 1949. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que puedan tener y espero verlos a todos nuevamente en el próximo Briefcase.